Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres ser un renacuajo, no dudes en unirte al canal como miembro. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le doy la bienvenida a Gio, a Ricardo Rosas, a La Guayaba, a Martín, a VP y a Ayatina por unirse a esta familia de renacuajos. La locura humana. La galaxia está llena de vida y recursos, estos últimos mucho más abundantes de lo que nadie se había imaginado jamás. Si bien había muchos mundos que podían ser explotados fácilmente por sus recursos a bajo costo y sin mucho peligro más allá de los problemas normales como derrumbes y accidentes industriales, había algunos mundos en los que era imposible explotar los recursos que había en ellos, principalmente porque la fauna local simplemente no lo permitía. Y sí, has oído bien, la fauna, no una especie industrial inteligente, sino la fauna. La galaxia tiene un sistema de clasificación para los diferentes tipos de mundos que existen. Todos los hemos oído, desde el momento en que nacimos. Mundos de muerte, mundos jardín, mundos infernales, ese tipo de cosas. Y hoy nos centraremos en los mundos de muerte, ya que hay muchos de estos mundos repletos de innumerables recursos que nos permitirían a todos construir grandes flotas o incluso megaestructuras si no estuvieran habitados por la fauna más hostil de la galaxia. Por supuesto, algunos mundos de muerte producen civilizaciones inteligentes, como la humanidad o los Krelp, pero es la humanidad la que será el tema de esta conferencia, como suele serlo, porque la humanidad está, en sus propias palabras, completamente loca. Sin duda, les faltan 3 papas fritas para una comida feliz, y la razón de esto se hará evidente a su debido tiempo. Verás, cuando la humanidad entró en la galaxia, se encontraron con el resto de nosotros, y al principio parecían bastante, según sus propias palabras, tranquilos en comparación con algunas de las otras especies que había por ahí. Aprendimos de su habilidad para imponer la violencia y la retribución sangrienta. Su amabilidad y generosidad han sido el tema de muchas historias, tanto ficticias como de otro tipo. Incluso su entretenimiento ha logrado capturar nuestros corazones y mentes de innumerables maneras, pero nunca llegamos a ver realmente lo locos que eran. ¿Por qué? Porque echaron un vistazo a esos mundos de la muerte, ricos en recurso, y formularon una pregunta simple. ¿Por qué nadie los ha reclamado todavía? Por supuesto, la respuesta era bastante simple. Demasiado esfuerzo, demasiado costoso o demasiado peligroso. La cantidad de vidas que tendríamos que sacrificar en cada uno de esos mundos y el costoso equipamiento también eran simplemente demasiado costosos como para contemplarlos durante más de unos pocos segundos. Así que dejamos esos planetas en paz. Pero los humanos, oh, los humanos, una empresa, una startup, como la llamarían, decidió que nuestro razonamiento simplemente no era lo suficientemente bueno y se trasladaron a un mundo llamado Naubis. Estamos siendo generosos con este término porque, en realidad, se estrellaron allí, y solo habían enviado a 3 personas para hacer todo el trabajo. La curiosidad nos ganó, y reunimos un grupo para observar los esfuerzos de estos 3 valientes, pero tontos humanos. Seguramente no durarían mucho en este mundo, tenían recursos mínimos, ningún tipo de respaldo y ninguna esperanza. Sin embargo, a medida que nuestra pequeña flota de naves científicas avanzaba a toda velocidad hacia el planeta, empezamos a captar transmisiones extrañas y casi incomprensibles procedentes de la superficie del planeta en nuestros sensores de largo alcance. Seguramente no era la fauna local la que estaba creando estas señales. No, tenían que ser los humanos, lo cual era imposible. Solo habían estado allí unos días. Por supuesto que ya deberían estar muertos. Aunque no queríamos que murieran, estaba prácticamente garantizado que lo harían. Cuando por fin llegamos al planeta, descubrimos que había satélites en órbita y que gran parte de la zona donde se habían estrellado los 3 humanos ahora había sido industrializada. Lo más sorprendente fue que estaban logrando contener a la fauna salvaje con una increíble cantidad de armamento automatizado.
armamento que se reabastecía, rearmaba y reparaba mediante un sistema logístico que prácticamente funcionaba solo. Inmensas líneas de cintas transportadoras transportaban de todo, desde materias primas hasta municiones nucleares, pasando por piezas de naves y componentes de satélites. Nos quedamos flotando en órbita, observando cómo los humanos se preparaban para otra expansión de su fábrica, y la vida salvaje había evolucionado rápidamente para intentar combatir a los invasores, pero fue inútil. Bombardeos de artillería, ataques rápidos de vehículos no tripulados y literalmente el uso de una herramienta de terraformación para quitar el suelo de debajo de las bestias y sus colmenas, reemplazándolo con agua en la que no podían escapar. El oficial de comunicaciones de la nave intervino y escuchó las risitas susurradas de un humano loco. Que te jodan, el agua llena tu casa. Se repetía una y otra vez. Cuando un humano moría, veíamos que salía de una cámara con una cara fresca y se dirigía al lugar donde había muerto. Descubrimos que cada humano de reemplazo era un clon exacto del humano anterior, y eso tenía mucho más sentido para nosotros. Observamos cómo intentaban protegerse de las eyecciones de masa coronal de las estrellas cercanas, pero al final fue inútil, porque las eyecciones nunca se acercaban ni siquiera a su gran fábrica en expansión, y cuando el siguiente bombardeo de artillería comenzó a despejar otro nido, mientras los humanos comenzaban a construir la siguiente parte de su operación, escuchamos algo más. Una música rítmica y retumbante fue el telón de fondo de algo más, mientras aparecía un cartel sobre las piezas de artillería. Leíamos las palabras y sentimos un escalofrío recorriendo la columna vertebral de todos nosotros, o el equivalente en nosotros. Después de eso, decidimos que probablemente deberíamos dejar a los humanos en el planeta en paz, porque claramente estaban locos, y después de documentarnos un poco más, nos dimos la vuelta y regresamos a casa. Cuando regresamos, revisamos los mercados de valores y vimos que la compañía humana ascendía rápidamente a la cima, en una posición prestigiosa en estos días, una que ha estado dominada por esta compañía humana en particular, que desde entonces se ha expandido a innumerables otros mundos de la muerte para explotar también sus recursos. Aprendimos sobre la locura humana a través de una empresa con los nombres más extraños. Como una llamada, te exploramos profundo. Llegamos hasta lo más profundo para sacarte todo el jugo. Un nombre verdaderamente raro. Desde entonces, la humanidad ha tenido casi el monopolio de la recolección de recursos del mundo de la muerte, y no nos quejamos de ello. Para ellos, es solo otro desafío loco que superar, y lo hacen como si fueran maestros en ello.